Esta noche, hermanos, como ya se ha anunciado, vamos a empezar el estudio del libro profético de Daniel. En los libros proféticos en la Biblia, en el Antiguo Testamento está el libro de Daniel, en el Nuevo Testamento está el libro de Apocalipsis. Dios quiere que sus hijos conozcan el futuro. Amén. Que no se atemoricen por lo que les va a suceder, sino que Él de antemano ya nos dice lo que va a pasar, ¿verdad? Y también en el libro de Daniel, mis hermanos, el Señor nos da un anticipo de las cosas que vamos a enfrentar en estos últimos días. Y así como Daniel y sus tres compañeros fueron más que vencedores, también la iglesia de Cristo Jesús hoy en día será más que vencedora. El reino de Israel empezó, ¿verdad? ¿Quién fue el primer rey de Israel? Saúl. Y después siguió David y después Salomón. Pero después de Salomón vino Roboam y el reino se dividió. 10 tribus al norte y 2 tribus al sur. Las 2 tribus en el sur, Judá y Benjamín. Y así sucedió, mis hermanos, tristemente de las 10 tribus del norte, todos los reyes de las 10 tribus del norte, fueron casi 20, ninguno de ellos fue fiel. Ninguno de ellos fue fiel. Y vinieron los asirios en el año 722 y se los llevaron a las 10 tribus del norte. Quedaron nada más Judá y Benjamín. Pero también algunos reyes empezaron a apartarse de Dios y a imitar a las naciones vecinas y empezaron a corromperse, y fue necesario que Dios trajera a los babilonios. 3 invasiones de los babilonios a Judá. En el año 606 llevaron a Daniel y a sus 3 compañeros. En el año 598 llevaron a Ezequiel, y en el año 586 destruyeron a toda Jerusalén con sus muros. Así que Reino unido, tiempo de Saúl, de David y Salomón, el reino dividido, empezando con Roboam, los asirios, los babilonios se los llevaron cautivos. Y después, ¿verdad? Hubo 3 decretos de los reyes medo-persas para que regresaran los judíos a Jerusalén. Algo, hermanos, maravilloso es que Dios es el que controla todas las cosas en este mundo. No es el enemigo, mis queridos hermanos. Es el Señor de los cielos el que controla todas las cosas. Y llamó a Abraham, un solo hombre, Abraham. Lo llamó a salir de Ur de los Caldeos para convertirlo, ¿verdad?, en el padre de una gran nación. Un solo hombre, mis hermanos. Antes de Abraham, Dios le dijo a Noé: a ti solo he visto justo en este mundo. 8 personas nada más se salvaron del diluvio, ¿verdad? Antes de Noé estuvo Enoc. Así que, hermanos, nuestro Padre Celestial es el que controla todas las cosas en este mundo. Dios va a triunfar. Siempre ha triunfado y siempre triunfará. Dios cuenta con personas totalmente entregados a Él. Ya mencionamos a Enoc, mencionamos a Noé, mencionamos a Abraham, de Job, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Elías, te he tenido, dice, un gran celo por Dios. Y hermanos, esa clase de experiencias espirituales debemos tenerla en nuestras vidas. No debemos conformarnos con una apariencia de cristianismo, mayormente exterior, como el joven rico, ¿verdad? Si yo no hago esto, no hago lo otro, yo guardo todos los mandamientos, pero no tenía ningún amor por el prójimo. No compartía las bendiciones con el pobre. Así que, hermanos, nosotros necesitamos la experiencia espiritual de estos grandes hombres de Dios. Son a los que Dios escucha y a los que Dios usa. Y aquí en el caso de Daniel, encontramos que fue llevado cautivo a Babilonia. Noten, hermanos, llevado cautivo a Babilonia desde Jerusalén hasta Babilonia, unos 1000 kilómetros. Tienen que viajar hacia el norte, hacia el Líbano, ¿verdad? Y dar vuelta y bajar hacia Babilonia. Rectamente de Jerusalén a Babilonia es solo desierto. Una sola vez dice que fue atravesado ese desierto, fue Nabucodonosor cuando murió su padre. Él no estaba en Babilonia, andaba por allá en Palestina, así que oyó las noticias antes que alguien tomara el poder, cruzó ese gran desierto. Así que imagínense a Daniel y todos los demás cautivos caminando hacia el norte, caminando, hermano.
no fueron llevados en autobuses ni en trenes, caminando hacia el norte. ¿Cuánto tiempo tardarían hasta llegar a Babilonia? ¿Cuánto sufrimiento, mis queridos hermanos? Daniel no era culpable, claro, y los 13 compañeros de él, pero eran parte del pueblo de Dios y bueno, Dios quería llevarlos al arrepentimiento. ¿Y cuáles son las enseñanzas del libro de Daniel? Vamos a encontrar, hermanos, que todos los temas del libro de Daniel los encontramos en el primer capítulo. Ahí está la introducción de todos ellos y después se van a ampliar más. Y después el libro de Apocalipsis viene y amplía más las profecías de Daniel. Así que vamos a descubrir algunas cosas, hermanos, que han estado ya desde el comienzo en el libro de Daniel y van a estar hasta que Cristo venga por segunda vez. El primer punto, hermanos, que queremos enfatizar, en el primer capítulo de Daniel, se dice que la gran controversia entre el bien y el mal es la controversia entre dos grandes ciudades, Babilonia y Jerusalén. Encontramos a Babilonia en la Torre de Babel. Así que Dios tiene su ciudad, la Nueva Jerusalén. Y el enemigo, mis queridos hermanos, él también quiso hacer su ciudad. Así que la Torre de Babel se opuso al plan de Dios. Dios dijo, ya no va a haber un diluvio sobre la tierra. Y puso el arco iris en las nubes, pero las personas, ¿verdad?, dijeron, no podemos confiar en él. A lo mejor manda otro diluvio, vamos a hacer una torre, dice que llega hasta el cielo. Así que, hermanos, ahí empezó la rebelión contra Dios de una manera más grande. Y el Señor tuvo que descender y confundir sus lenguas. Ahí empezaron los idiomas. Así que Salem, Melquisedec, rey de Salem, encontramos ya Jerusalén en el libro de Génesis. Y encontramos a la Torre de Babel, Babilonia. ¿Qué significa Babilonia? Confusión. ¿Okay? Y aquí encontramos una vez más, hermanos, noten el versículo 1, capítulo 1, versículo 1 de Daniel. A ver, alguien que lo lea con fuerte. Aquí encontramos de nuevo las dos ciudades, Babilonia y Jerusalén. En el año tercero del reinado del rey Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. Muy bien, noten, hermanos. Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén y la sitió. Así que aquí encontramos otra vez las dos ciudades, hermanos. Jerusalén y Babilonia. Alguien ha dicho, ¿verdad?, que la gran controversia es entre dos ciudades, Babilonia y Jerusalén. Noten el versículo 2. ¿Qué nos dice el versículo 2? Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y los colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Muy bien, noten, hermanos. El siguiente punto aquí es que Dios controla todo. Y el Señor dice, entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. El Señor fue el que se lo entregó a Nabucodonosor. Así que nuestro Padre Celestial controla todo. Dice el libro de Educación, en los anales de la historia humana, el crecimiento de las naciones, el levantamiento y la caída de los imperios, parecen depender de la voluntad y proezas del hombre. Pero en la palabra de Dios se descorre el velo y contemplamos detrás, encima y entre la trama y urdimbre de los intereses, las pasiones y el poder de los hombres, los agentes del ser misericordioso que ejecutan silenciosa y pacientemente los consejos de la voluntad de Dios. Así que, hermanos, todo lo que pasa en este mundo es porque Dios lo permite. Dios no es el autor, ¿verdad? Él quiere lo mejor para nosotros. ¿Por qué sufrimos? Porque nos apartamos de Dios. A veces hay personas que, ¿por qué está sufriendo mi hijo? Y porque vivimos en un mundo de rebelión. Y recibimos, ¿verdad?, parte de esa herencia. Dios no tiene la culpa. Él no creó el pecado. Él no creó a Satanás. Él creó a Lucifer. Se convirtió en Satanás, ¿no es cierto? Así que, hermanos queridos, nuestro Padre Celestial está en control de todo. Para nosotros los cristianos Él nos permite ciertas pruebas para desarrollar en nosotros el carácter de Cristo Jesús, para que demostremos cuánto lo amamos en la prosperidad y en la adversidad. Así que, hermanos queridos, el siguiente punto es que Dios controla todo. Y eso lo hemos visto a través de la historia.
Parecía en el tiempo de Noé que toda la humanidad iba a desaparecer. No, mis queridos hermanos. 8 personas se salvaron. Tiempo de Elías. Elías y 7,000 rodillas que no se doblaron ante Baal. ¿Cuántos millones habría en Israel? Pero hermanos, quedaron los fieles del Señor y con ellos el Señor triunfa. Amén. Y aquí encontramos otra vez, hermanos, que en el libro de Daniel, ahí tenemos al pueblo de Dios llevado como esclavo, ¿verdad? Pero una vez más, el Señor está en control. Vamos a los versículos 3 al 6. El siguiente punto del capítulo 1 habla del remanente fiel. A ver, ¿alguien que lo lea, hermanos? Muy bien, mis hermanos, noten ustedes, de todos los jóvenes que había o quedaron nada más 4, Daniel y sus 3 compañeros, el remanente fiel. Noten ustedes, ya desde ese tiempo, hermanos, nuestro Padre Celestial nos está anticipando. Yo controlo todo, va a haber sufrimiento, va a haber persecución, va a haber tiempo de angustia, pero no olviden que yo soy el que los voy a proteger. ¿Okay? Y aquí encontramos, hermanos, al remanente fiel. No temáis manada pequeña, dice en el Evangelio de Lucas. Así que Daniel y sus 3 compañeros, hermanos, fueron seleccionados de entre los demás muchachos para estar ahí con el rey. Note lo que dice Profetas y Reyes. Entre los hijos de Israel que fueron llevados a Babilonia, se contaban patriotas cristianos, hombres que eran tan fieles a los buenos principios como el acero, que no serían corrompidos por el egoísmo, sino que honrarían a Dios, aun cuando lo perdiesen todo. Entre los que mantenían su fidelidad a Dios se contaban Daniel y sus 3 compañeros. Me pregunto cómo está nuestra fidelidad a Dios en estos días. ¿Estamos siendo fieles a Dios? ¿Tenemos principios de acero nosotros? Hombres que no se vendan ni se compren. ¿O tenemos un pie en el mundo, hermanos, y uno en la iglesia? Vivimos como el mundo, ¿verdad? 3 semanas, bueno, saben que era la iglesia, que venía bien vestido. Participamos en la música del mundo. ¿Qué música escuchamos cuando vamos al trabajo en nuestro automóvil? ¿Himnos o música del mundo? Así que, hermanos queridos, el remanente fiel, aquí tenemos a Daniel y sus 3 compañeros. Principios como el acero. Y esos son los que Dios va a llevar al reino a los cielos. Una iglesia sin mancha y sin mácula. Sin mancha y sin mácula, ni una sola manchita del mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, dice, el amor de Dios no está en él. Así que, hermanos queridos, es algo que hay que meditar muy seriamente. Cuando Daniel vio de lejos Babilonia, él se dijo a sí mismo, allí no hay temor de Dios. Y va a haber muchas tentaciones, pero desde este momento él y sus 3 compañeros decidieron, antes de llegar a Babilonia, decidieron ser fieles a Dios, no importa lo que sucediera. Le pasó lo mismo a José cuando fue llevado a esclavo a Egipto. Fue llevado a esclavo a un país extranjero, hermano, donde no había el temor de Dios. Y él decidió, dice, en el camino a Egipto, ser fiel a la religión de sus padres. Y hermanos queridos, ¿cómo se necesita hoy en día esa clase de determinación espiritual? Tú y yo no somos cualquiera, somos hijos del Todopoderoso. Fuimos salvados por Cristo Jesús. Él pagó un precio muy grande por ti y por mí. Tenemos un enorme valor para nuestro Padre Celestial. Hay que darnos ese valor, hermanos queridos, no caminar como los demás. No somos parte del grupo del montón. Somos diferentes porque somos el remanente fiel de Cristo Jesús. El mundo necesita ver la diferencia entre el que profesa ser cristiano y aquel en quien realmente mora el Todopoderoso. Nuestros hechos, mis queridos hermanos, no palabras, nuestros hechos
es lo que va a demostrar a los demás dónde está la religión verdadera. No argumentar, no empezar hablando el sábado, hablar de las comidas, ¿verdad? Limpias. No, hermanos, primero gánate a las personas con un espíritu cristiano, con una amabilidad, con una sonrisa permanente, con un deseo de ayudar. Y las personas van a notar, hermanos, tú eres diferente. No habíamos encontrado una persona como tú. Viajaba de Los Ángeles a Oregon de noche, en un avión, y iba sentado junto a un servidor, un muchacho. Empezamos a hablar, tendría unos 30 años, estaba viviendo ahí cerca de Portland unos 20 minutos. Llegó el avión como a las 11 de la noche a Portland, y yo le pregunté, ¿alguien va a venir a recogerte? No, dice, no. ¿Y qué va a pasar? No, dice, voy a dormir ahí en el aeropuerto. Y al día siguiente, pues, voy a buscar un autobús o algo. No, le dije, yo te voy a llevar. ¿Tú me vas a llevar? Dice. Pero ya casi son las 12 de la noche y tú vives en Cedar, como unos 45 minutos más al sur. Pues, hermanos queridos, la gloria sea para Dios, lo llevé hasta su casa ya. Llegamos como a las 12:30. Y al bajarse y todo lo demás, me dice, ¿sabes qué? Ya no hay personas como tú en este mundo. Hermanos, la gloria sea para Dios. Debemos, hermanos, caminar la segunda milla, no estar pensando en nosotros mismos. Hay que compartir lo que tenemos con los demás. Cuando vamos al trabajo, llévate unos 2 mangos extra, nadie hace eso, solamente aquellos en quien mora Cristo Jesús. Amén. El valor que le damos a las demás personas, mis queridos hermanos. Usted primero, ¿verdad? Y queridos hermanos, eso es lo que debe distinguirnos. Nuestra vida transformada. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Así que, hermanos, el remanente fiel, la guerra entre Babilonia y Jerusalén, la ciudad del enemigo y la ciudad del gran Dios. Dios está en control de todo y siempre será así. Y el remanente fiel. Hay otra lección muy importante aquí, hermano, otra enseñanza, y va a ser el versículo 7. A ver el versículo 7. A estos jefes de los enemigos puso nombre. Puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesach y a Azarías, Abednego. Muy bien. Aquí encontramos, hermanos, la lucha entre la verdadera y la falsa adoración. El rey le cambió los nombres a Daniel y a los 3 hebreos y les puso nombres relacionados con sus dioses. Poco a poco esperaba el rey que Daniel y sus 3 amigos renunciaran a su religión. Así que les cambió los nombres, los relacionó con sus ídolos. Y se ha dicho también que la gran controversia entre el bien y el mal es entre la verdadera y la falsa adoración. Empezó allá en el huerto del Edén, frente al huerto del Edén, entre Caín y Abel. Abel trajo el cordero, tal como Dios lo pidió, pero Caín, hermanos, trajo los frutos que él quiso. Y aquí encontramos una vez más la guerra entre el bien y el mal. Daniel, siervo del Dios Altísimo, pero el rey le cambia el nombre y le pone un nombre de sus dioses. Una vez más, en la última gran batalla, hermanos, temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Pero ahí va a estar la bestia, hermano, el que adora a la bestia a su imagen. Noten otra vez. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios, aquí están los que no los guardan. Una vez más, la lucha entre la verdadera y la falsa adoración. Eso lo encontramos aquí en el primer capítulo de Daniel. Y vamos a descubrir, hermanos, a través de todo el libro, ¿verdad?, que estos temas se amplían. Encontramos otra lección muy grande, hermanos queridos, en el versículo 5. Vamos a ver. Versículo 5. Dice, el rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. Muy bien. Aquí encontramos, hermanos, la táctica satánica de atacar los sentidos. Así que ahí está el manjar del rey.
Van a comer, dice, lo mismo que come el gran emperador Nabucodonosor. Y van a beber el mismo vino fino que él bebe. Satanás atacando los sentidos. Es la misma táctica desde el huerto del Edén. Atacó a Eva mostrándole el fruto prohibido. Es la misma táctica que usó con nuestro Señor Jesús en la tentación en el desierto. Di que estas piedras se hagan pan. Así que Él trata, hermanos, de llenar nuestros sentidos con las cosas del mundo. Y esa es la otra lección que encontramos acá. Ataca los sentidos. Y bueno, es difícil para muchos, ¿verdad?, seguir la reforma pro salud. Y algunos han dicho, es que a mí me gusta mucho la carne, y dice, no la puedo dejar. Otro dice, oye, no puedo dejar el café. Ah, ¿cómo me gusta el café? Y otro, oh, no, la soda, la Coca-Cola para mí, dice, no, no la dejo. Hermanos, es increíble, ¿verdad? Pero los sentidos los ataca el enemigo. La atracción hacia satisfacer nuestras necesidades. Y eso no es nuevo. Eso viene del huerto del Edén. Tristemente hay muchos que no soportan el ataque del enemigo. Mira, dice, no te, está bien sabroso. Te va a gustar mucho. Algunos dicen, yo no puedo dejar los chocolates. Mucha azúcar en el chocolate, hermanos queridos. Otros las soda, ¿verdad? Y bueno, tantas cosas, hermanos queridos. Así que Satanás ataca los sentidos. Le ofreció comida. Más adelante vamos a descubrir el capítulo 3. Él usó la música para que adorasen la estatua que él había hecho. Otra vez atacar los sentidos. Con esa gran música y, hermanos, mucho ruido y lo demás, pues las personas iban a sentir influenciadas, ¿no es cierto?, a hacer aquello. Tenemos que nosotros prepararnos de antemano para enfrentar los ataques del enemigo, mis queridos hermanos, a través de la oración y a través del estudio de la palabra de Dios. Debemos estar comiendo cada día la palabra de Dios. Debemos estar llenos del pan espiritual. Debemos constantemente estar hablando con nuestro Dios, entregándole el control de nuestra vida, de nuestro cuerpo. Queremos solamente hacer tu voluntad. Yo soy hijo tuyo, gracias porque moriste por mí. Yo solamente quiero andar contigo, Padre. No me importa lo que dice el familiar y el primo y los demás. A mí no me interesa eso, Señor. Lo que me interesa es tu aprobación. Yo quiero andar contigo. Se cuenta de un muchachito que tocaba el violín en una de las ciudades allá de Europa. Se colocaba en la esquina de la ciudad y estaba tocando el violín, ¿verdad? No lo tocaba muy bien, pero bueno, le hacía la lucha ahí y ponía ahí un cajoncito para que la gente que pasaba le diera monedas. Y en cierta ocasión pasó por ahí un virtuoso del violín, un verdadero concertista, y tuvo compasión de aquel muchacho, de aquel niño. Así que lo llevó, ¿verdad?, con permiso de sus padres allá a su estudio ahí donde él practicaba y le enseñó al niño, ¿verdad?, y lo preparó bien y lo demás. Así que lo convirtió en un verdadero tocador del violín. Y se anunció ahí en la ciudad que estaba por aparecer un nuevo virtuoso del violín. Así que llegó el momento y la gente estaba esperando ahí en ese lugar, en ese teatro. Y aquel niño empezó a tocar, mis queridos hermanos, deslumbró a las personas. Mira ese niño, qué talento. Y allá en el segundo piso, hermanos, estaba el maestro de ese niño. Y cuando terminó de tocar la pieza el niño, todo el mundo aplaudiendo a aquel niño, pero el niño levantaba la vista y hacía así. Y la gente dice, ¿qué pasa con ese niño? No está captando los aplausos que le están. ¿Por qué se...? Y voltearon hacia atrás, y ya estaba el maestro de él. El niño tocaba para agradar al maestro, no a las multitudes, mis queridos hermanos. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros. Yo no soy cualquiera, yo pertenezco a Cristo Jesús. Amén. Yo sigo su santa palabra. Pero es que el mundo está haciendo esto, pero es que en aquella iglesia, dicen, ya están tocando baterías y todo. ¿Cómo? Y en aquella iglesia permite esta clase de vestimenta. Hermanos queridos, nosotros no somos aquella iglesia. Nosotros pertenecemos a Cristo Jesús, al Santo de Israel.
Nosotros seguimos lo que dice su palabra, no lo que dice Mengano o lo que dice Sultano, o las explicaciones de Sultano. No, no, hermanos. Nosotros seguimos a Cristo el Señor. Nuestro Maestro es el Espíritu Santo. Él nos va a guiar a toda verdad. Así que, hermanos, encontramos entonces que los sentidos hay que dejar que Dios los controle. Va a venir el enemigo presentándonos como a Cristo, ¿no? Las glorias de este mundo. Pero nosotros tenemos otras glorias mayores en el reino de los cielos. Es allá donde vamos a ir tú y yo, para honra y gloria de Dios. Muy bien, Daniel, vamos a ver versículo 8. Otra gran lección, mis queridos hermanos. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Muy bien, noten, hermanos, la determinación de Daniel. ¿Cuántos años tendría Daniel? Ahí lo tenemos, ¿verdad? Se cree que tendría unos 18 años. Un joven de 18 años con esa clase de principios, mis queridos hermanos. Esa señorita que es entregada al Señor, que es decente, su manera de vestir. Oigan, hermanos, impresiona. No importa quién dé la orden, ¿verdad? De esto y del otro. Perdone, yo no participo en eso. Pero es que no es perverso. Tengo Dios en los cielos, a Él le sirvo yo. Que el patrón, ¿verdad?, lleva a todos los empleados allá a una fiesta grande, ¿no? Y dice, por favor, traigan cerveza para todos los demás. Y ahí está un hijo de Dios, y perdóneme, a mí me trae agua. Pero el patrón dijo, perdónenme, hermanos, yo tengo un patrón mayor, está en el reino de los cielos. Amén. ¿Okay? Yo no tomo. Pero es que fulano va a caer en perdónenme, no lo está poniendo en vergüenza. Él no decide por mí. El que decide por mí es Cristo Jesús. Así que no, yo le agradezco, ¿verdad?, toda su atención y demás, pero yo tengo mis principios. Ayer en Montemorelos se pedía, ¿verdad?, cuando era estudiante, que todos los estudiantes trabajaran por lo menos 1 hora diaria. Y bueno, yo escogí trabajar en la maderería. Allá le dicen el maestro, ¿no? El maestro de la maderería. Y en cierta ocasión necesitaba una escalera. Así que me dice, vamos, dice allá con el maestro de construcción, ahí el otro departamento, dice, a buscar una escalera. Y cuando llegamos ahí no estaba el maestro, ¿verdad? No estaba el encargado ahí, estaba un muchachito de 12 años. Y le dice, ¿está aquí el señor? No está, dice, me dejó a mí encargado. Oh, dice, venimos, dice, para llevarlo a la escalera que está ahí. No, dijo él, me dijo que no dejara que nadie sacara nada de aquí. Un niño de 12 años, hablando de un hombre adulto ahí, encargado de la maderería. Dijo él, pero yo soy el maestro, dice la maderería. No me interesa, dijo el niño. Me dijo él que a nadie le permitiera sacar nada. Y dijo el maestro, caray, está dura la situación, ¿no? Un niño de 12 años con esa determinación, mis queridos hermanos. ¿Cuánto tiempo tienes tú en los caminos de Dios? ¿Cuánto tiempo tienes en la iglesia? ¿Cómo están tus principios? ¿Cómo está tu unión con el Todopoderoso? ¿Cómo está tu santidad? Así que, hermanos queridos, encontramos a Daniel, propuso, dice, joven de 18 años, no contaminarse. Es nuestro Padre el que controla todas las cosas, Él es el dueño de todo, Él es la verdadera autoridad. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que, hermanos queridos, todo lo que hay en este mundo le pertenece a Él y nosotros vamos a reconocerlo en nuestra vida diaria. Así que, una última lección, hermanos, versículo 12. ¿Qué les parece, hermano? La última lección que encontramos aquí, hermano, el capítulo 1, es la reforma pro salud. La reforma pro salud. En el huerto del Edén, hermanos, todo árbol que da simiente os será para comer, todo árbol que da fruta, granos, cereales, y había 4 ramales de árbol, agua y frutas y hortalizas y granos, cereales. Noten,
Daniel es un anticipo, hermanos, de la iglesia remanente en estos últimos días con la reforma pro salud. Él nos dijo, si me trae por favor un pollo asadito, ¿verdad? O un bistec o lo que fuere, carne limpia. No, mis queridos hermanos, él pidió legumbres, ¿verdad? Legumbres y agua. Noten ustedes, mis hermanos, él representa la iglesia de estos últimos días, Daniel. Y es el mismo mensaje que tenemos nosotros hoy en día. Y es lo que nos va a preparar para el reino de los cielos. Dios quiere mentes fuertes, cuerpos fuertes, porque nos va a necesitar, hermanos queridos. Los deportistas, ¿verdad? Desde febrero están practicando los beisbolistas y todo el mes de marzo, ¿verdad? Hasta en abril empieza la campaña ahí de los gallos y los demás. Pero están práctica y práctica, hermanos queridos, les espera una tremenda competencia. Nosotros de igual manera, hermanos, necesitamos dedicar tiempo a tener mentes sanas y cuerpos sanos. Y ya el Señor ya dio la dieta. Y es aquí, hermanos, donde tú y yo necesitamos meditar. Estamos siguiendo los consejos del Todopoderoso, de nuestro Padre Celestial. Mi esposa y yo hace tiempo que no comemos carne. La mejor comida es la que se hace en la casa. Tú escoges las verduras, hermanos queridos, se dice que hay que comer kale, cosas más verdes posibles, brócoli. Y antes era nada más lechuga y tomate, no, ahora es brócoli, ¿verdad? Y cebolla roja y zanahoria y kale y tomate y tantas otras cosas más, una variedad en ensalada. El postre, hermanos, debe ser fruta. No jugo concentrado, hermanos, fíjense en todo el azúcar que trae ese jugo. Y escuchamos una vez cómo se preparan esos jugos. Nosotros antes comíamos el jugo ese Dol, que viene, ¿verdad?, con pulpa y no pulpa y esto y lo otro. Hermanos, dicen que lo sacan el jugo de la naranja y lo almacenan no sé dónde por allá, lo calientan bien caliente y dura tiempo y hasta después, ¿verdad? Oigan, hermanos queridos, todo ese procedimiento, cuando está la naranja, cómete la naranja directamente, ¿verdad? La sandía, el melón, las peras, hermanos queridos, los mangos, pronto vienen los pérsimos. Oigan, hermanos, una ensalada de frutas, uvas. Eso es lo que tú y yo necesitamos comer. Se entrevistó a un oncólogo de Brasil, ganó el premio Nobel de Salud, y alguien le preguntó en una entrevista, dice, a los 50 años hay personas sanas. Y él contestó, a los 50 años nadie está sano, salvo los jóvenes. Ya los órganos están desgastados. Hay que tener mucho cuidado con lo que uno introduce a su cuerpo, porque ya el aparato digestivo ya no es el mismo, ya está muy deteriorado. Entonces, hermanos, nuestro Padre Celestial, Él es el Dios de la sabiduría, hermanos queridos, y Él dice, la sierva del Señor se compromete a mantenernos sanos, si guardamos no solamente los 10 mandamientos, sino también los mandamientos de la salud. Se compromete a mantenernos sanos. Así que, hermanos queridos, ¿qué les parece? Las lecciones que ya encontramos en el primer capítulo de Daniel van a ser ampliadas en los otros capítulos. Y este es un anticipo de lo que nosotros como iglesia remanente vamos a enfrentar. Así que repasando, hermanos, dice que primer punto a tratar, la guerra entre Babilonia y Jerusalén. Empezó ya en el libro de Génesis, siguió en el tiempo de Daniel y va a terminar, hermanos, en nuestros días, la gran Babilonia y la nueva Jerusalén que va a descender del cielo. Encontramos también que Dios controla todo. Él es el que va a venir a este mundo, hermanos, y va a juzgar a toda la tierra. Tú y yo ya somos parte del equipo vencedor. Ya la victoria es nuestra, ya el enemigo está destinado al lago de fuego, mis queridos hermanos, y a todos los pecadores que no aman a Dios, simplemente quieren hacer lo que ellos desean. Así que el Señor controla todo, viene el juicio final, y desde luego para nosotros los fieles viene la vida eterna. Encontramos también remanente fiel, dijimos, el remanente fiel. Pidámosle a Dios que nos haga como Job, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. A Noé, solamente a ti he visto justo, que Dios nos vea justos. Amén. En esta generación, hermano. A Abraham le dijo, anda delante de mí, sé perfecto.
Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que el remanente fiel, mis queridos hermanos, y la lucha entre la verdadera y la falsa adoración, ya viene la ley dominical. En el capítulo 3 vamos a estudiar, ¿no?, la estatua y el primer mandato de parte de un gobierno obligando a los ciudadanos a hacer cierta práctica religiosa. Eso lo vamos a tener en estos últimos días con la ley dominical. Allí fue el segundo mandamiento, acá va a ser el cuarto mandamiento. El verdadero sábado y la falsificación. Y hermanos, así como Dios protegió a los 3 hebreos, nos va a proteger también a nosotros. Y encontramos, hermanos, la táctica del enemigo atacar los sentidos. Y es algo que hay que cuidar, las avenidas del alma. Hay personas que viven comiendo su tableta, ¿no es cierto?, su iPad, y continuamente usted lo ve haciendo así y haciéndole así. Y hermanos, si usaran de esa manera la Biblia, qué maravilloso fuera, ¿no es cierto?, que estudiaras la Biblia de esa manera, la trajeras en la mano y continuamente la estás repasando, estudiando. Pero hermanos, son cosas que están sucediendo. Todo el mundo lo hace. Tú también. No, tú también. Yo ya tengo mi tableta, mis hermanos. Yo ya tengo mi comunicación con el cielo. ¿Okay? Yo no necesito nada de eso, hermanos. El teléfono, está el teléfono, está el email, lo que quieres usar. Pero hermanos, el tiempo le pertenece a Dios. Es lo que constituye la vida. Y por último, hermanos, la reforma pro salud. Daniel enfrentó esa situación, hermanos. Comer lo que el mundo ofrece. Voy a comer lo que Dios ha indicado en su santa palabra y en espíritu de profecía. Y que Dios nos bendiga, hermanos queridos. ¿Cuántos tienen una copia de estos principios? Aquí los tenemos con los versículos y los demás. Tenemos algunos acá. Así que después vamos a hacérselos llegar. Si falta algunas copias, ahí tenemos arriba la copiadora. Que Dios nos bendiga, hermanos. El próximo miércoles vamos a tratar el capítulo 2 y vamos a descubrir algo maravilloso. Cómo el Señor empieza otra vez a ejercer su control. Y empieza a hacer a un lado todos aquellos que pretendían tener poderes sobrenaturales. Nuestro Padre está con nosotros, hermanos, así como estuvo con Daniel, y que Dios nos ayude para ser fieles como Daniel. Que Dios los bendiga.